¿Sabías que en la Biblia hay pecados que, aunque menos conocidos, tienen un impacto devastador en nuestra vida espiritual? En este recorrido revelador desentrañaremos 7 de estos pecados ocultos que a menudo se pasan por alto, pero que son cruciales para nuestra transformación personal y conexión con Dios. Prepárate para descubrir verdades profundas y prácticas que cambiarán tu perspectiva. La ira silenciosa y la rebelión interior son pecados que se manifiestan con sutileza, ocultos bajo la superficie de una apariencia de calma. Esta forma de ira no se expresa abiertamente, sino que se esconde detrás de una fachada de control y compostura, a menudo dejando consecuencias devastadoras para el individuo y su entorno. En lugar de brotar en explosiones visibles de enojo, se infiltra en los rincones más oscuros del corazón, creciendo y corroyendo desde adentro. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, se nos advierte sobre la importancia de no permitir que ninguna raíz de amargura brote y cause disturbio. Esta advertencia refleja cómo la ira que no se aborda puede convertirse en una raíz profunda de resentimiento y amargura, que eventualmente afecta nuestras relaciones y nuestro bienestar espiritual. La amargura es un producto de la ira no resuelta, una especie de fermento emocional que se expande de manera insidiosa, causando daño a nuestra paz interior y a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás de manera saludable. Un ejemplo bíblico de ira encubierta es la historia de Caín y Abel, narrada en Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 16. Caín, aunque aparentemente aceptó el rechazo de su ofrenda, albergó una ira no expresada que finalmente se transformó en violencia. Su enojo interno, que no fue tratado ni confesado, lo llevó a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. La ira silenciosa de Caín fue más que un simple malestar, se convirtió en una tragedia para su familia y un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Este relato subraya cómo la ira no manifestada puede llevar a acciones destructivas y cómo el tratamiento adecuado de esta emoción es crucial para evitar consecuencias devastadoras. Proverbios capítulo 19, versículo 19 dice: «El hombre de gran ira llevará su pena. Si usas de salvación, tendrás que hacerlo con paciencia». Este proverbio ilustra que la ira no controlada puede llevar a un sufrimiento prolongado y a consecuencias difíciles de manejar. La falta de paciencia y el manejo deficiente de la ira pueden resultar en sufrimiento tanto para uno mismo como para quienes lo rodean. La clave aquí es la paciencia y el autocontrol, que se cultivan a través de la reflexión y la búsqueda de la paz interior. Para enfrentar la ira encubierta y la rebelión interior, es esencial adoptar prácticas espirituales que nos ayuden a lidiar con estas emociones de manera constructiva. La oración reflexiva puede ser una herramienta poderosa. Al dedicar tiempo a la oración, podemos examinar nuestros corazones y confrontar las emociones que hemos estado ocultando. La oración debe ser un espacio donde no solo presentamos nuestras preocupaciones a Dios, sino también donde permitimos que Él nos revele y transforme los aspectos más oscuros de nuestro ser. El ayuno es otra práctica útil en el manejo de la ira. El ayuno, al desviar nuestra atención de las preocupaciones materiales y enfocarnos en la dependencia de Dios, puede ayudarnos a mantener un corazón más humilde y a cultivar la paciencia. En el ayuno encontramos un tiempo para la introspección y el arrepentimiento, lo que nos permite abordar la ira con una perspectiva renovada y un corazón más dispuesto a la reconciliación. Finalmente, la introspección y el perdón son prácticas clave para manejar la ira encubierta. Al dedicar tiempo a la autoevaluación y al arrepentimiento, podemos reconocer las áreas de nuestro corazón que necesitan sanación. La oración de sanación emocional, que busca la paz interior y el perdón,
puede ayudarnos a liberarnos del peso de la ira no resuelta y a restaurar nuestras relaciones con los demás. El siguiente pecado es el orgullo que surge del conocimiento y la sabiduría, un mal que se oculta tras la apariencia de erudición y reflexión. Esta forma de soberbia intelectual puede desviar a las personas de una auténtica relación con Dios, al fomentar un sentido de superioridad y autosuficiencia. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este versículo señala que el conocimiento, aunque valioso, puede ser una fuente de orgullo y vanidad cuando se usa para elevarse sobre los demás en lugar de construir relaciones de amor y servicio. La soberbia intelectual nace cuando uno se enfoca tanto en acumular conocimiento que empieza a considerarse superior a los demás, desestimando la humildad y el respeto por los demás. La historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, ilustra cómo el conocimiento mal dirigido puede llevar a la confusión y al fracaso. En este relato, la humanidad intentó construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersada. Este acto de orgullo intelectual y autosuficiencia fue castigado por Dios con la confusión de las lenguas, lo que resultó en la dispersión de los pueblos. Este episodio subraya cómo el deseo de alcanzar un estatus superior a través del conocimiento puede llevar a consecuencias desastrosas y a una separación de los propósitos divinos. Para manejar el orgullo del conocimiento y mantener la humildad intelectual, es crucial equilibrar el aprendizaje con una sabiduría espiritual genuina. El estudio bíblico debe ser acompañado por una actitud de humildad y deseo de crecimiento en la fe. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, se nos aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este consejo nos llama a reconocer nuestra limitación y a buscar la dirección de Dios en lugar de confiar únicamente en nuestro propio entendimiento. La oración es una herramienta esencial para contrarrestar el orgullo intelectual. Al orar, pedimos a Dios que nos guíe y nos otorgue la sabiduría necesaria para usar el conocimiento de manera que glorifique a Él y beneficie a los demás. La práctica de la oración reflexiva nos ayuda a mantener una actitud de humildad y a reconocer que todo conocimiento proviene de Dios. Además, es importante integrar el conocimiento con acciones que demuestren amor y servicio hacia los demás. La sabiduría espiritual se manifiesta no solo en el entendimiento teórico, sino en cómo aplicamos ese conocimiento para servir y edificar a los demás. Mantener este equilibrio nos protege del orgullo y nos acerca más a una verdadera relación con Dios y con nuestras comunidades. Otro pecado que debemos considerar es la avaricia de la aceptación y la popularidad social, una búsqueda que puede desviar a los creyentes de su verdadero propósito y misión en la vida. Esta forma de avaricia se manifiesta cuando el deseo de ser aceptado y valorado por los demás toma el lugar de una búsqueda auténtica de la aprobación de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 43, se dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este versículo destaca cómo algunos de los líderes religiosos de la época preferían la aprobación humana sobre la divina. Su avaricia por la aceptación social los llevó a comprometer sus convicciones y a evitar confesar su fe en Jesús, demostrando cómo la búsqueda de popularidad puede socavar la integridad espiritual. El apóstol Pablo aborda este problema en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde escribe: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo enfatiza que la búsqueda de la aprobación humana no es compatible con la verdadera devoción a Cristo. Al tratar de complacer a los demás,
uno puede desviarse del llamado y propósito divino para su vida. La historia de Saúl, rey de Israel, ofrece un ejemplo claro de cómo la búsqueda de popularidad puede tener consecuencias graves. En 1 Samuel, capítulo 15, Saúl desobedeció las instrucciones de Dios para destruir a los amalecitas completamente y, en su lugar, salvó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Saúl justificó su acción diciendo que era para ofrecer sacrificios, pero su verdadera motivación era ganar la aprobación de su pueblo. Esta desobediencia resultó en el rechazo de Dios y en la pérdida de su reino. Para enfrentar la avaricia de la aceptación y la popularidad, es esencial cultivar una identidad firme en Cristo. La oración de gratitud nos ayuda a reconocer y agradecer la identidad que tenemos en Él, alejándonos de la necesidad de validación humana. Practicar el desapego de la aprobación social nos permite enfocarnos en la aprobación de Dios, entendiendo que nuestra verdadera seguridad y valor provienen de nuestra relación con Él, no de la percepción de los demás. Además, es útil recordar que nuestra identidad en Cristo es suficiente. Al enfocarnos en nuestro propósito divino y en el amor incondicional de Dios, podemos liberarnos de la necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás. Este enfoque nos ayudará a vivir de manera auténtica y a permanecer fieles a nuestro llamado espiritual, independientemente de la opinión pública. Sumado al pecado anterior, se encuentra la pereza espiritual, una negligencia en la vigilancia que puede desviar a los creyentes de una vida cristiana activa y comprometida. Esta forma de pereza se manifiesta cuando se descuida la vida espiritual y se evita la vigilancia constante que la fe requiere. En Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34, se relata la imagen de un campo de perezoso, cubierto de ortigas y zarzas, sin cultivo. Este pasaje nos enseña que la falta de diligencia y cuidado lleva al deterioro. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esta descripción ilustra cómo la negligencia en la vida espiritual puede resultar en una vida de fe deteriorada y sin fruto. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, es otra ilustración poderosa. En esta parábola, 5 vírgenes prudentes tienen aceite suficiente para sus lámparas, mientras que 5 necias no están preparadas y se quedan sin aceite. Cuando llega el novio, las vírgenes prudentes entran a la fiesta, mientras que las necias se quedan afuera. Esta parábola resalta la importancia de la preparación constante y la vigilancia en la vida espiritual para no quedar excluido de las bendiciones de Dios. Para evitar la pereza espiritual, es crucial establecer rutinas de oración y estudio bíblico. Estas prácticas nos mantienen enfocados y alertas, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Además, establecer recordatorios espirituales como notas o alarmas puede ayudarnos a mantener la disciplina y la vigilancia, asegurando que no caigamos en la trampa de la negligencia. La constancia en estas prácticas nos prepara mejor para cumplir con el llamado divino y vivir una vida de fe activa. Otro punto de la lista es la envidia del éxito ajeno, una rivalidad interior que puede corroer el corazón y las relaciones. Este pecado se manifiesta cuando el éxito y los logros de los demás despiertan sentimientos de celos y resentimiento en lugar de admiración y alegría. En Gálatas, capítulo 5, versículo 26, se nos advierte: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este pasaje refleja cómo la envidia puede provocar rivalidades y conflictos,
afectando la armonía entre los creyentes y desviándonos del propósito de amor y unidad que Dios desea para nosotros. La envidia, cuando se convierte en el foco de nuestra atención, no solo deteriora nuestras relaciones, sino que también nos aparta del gozo genuino. Santiago, capítulo 3, versículo 16, también trata este tema al decir: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí se indica que la envidia lleva a la confusión y a comportamientos destructivos, creando un ambiente tóxico que afecta nuestras acciones y nuestra paz interior. La historia de Caín y Abel en Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 16, ilustra perfectamente cómo la envidia puede llevar a acciones destructivas. Caín, consumido por la envidia del favor que Dios mostró hacia la ofrenda de Abel, cometió el primer asesinato registrado. Este relato muestra cómo la envidia, cuando no se controla, puede desencadenar consecuencias graves y alterar drásticamente nuestras vidas y relaciones. Para superar la envidia, es crucial cultivar una actitud de gratitud y contentamiento. La oración puede ser un medio para pedir a Dios que nos libere de los sentimientos de celos y nos ayude a apreciar y celebrar los logros de los demás. Además, desarrollar un corazón agradecido nos permite enfocarnos en las bendiciones propias y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, en lugar de compararnos constantemente con los demás. Otro punto de la lista es la vanidad en las apariencias, una forma de idolatría del yo que coloca un enfoque desmedido en la apariencia física y los logros materiales. Esta obsesión puede desviar nuestra atención de la verdadera esencia espiritual y de la identidad en Cristo. En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, se nos instruye: no sea vuestro atavío el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Este pasaje destaca la importancia de valorar la belleza interior sobre las apariencias externas. La vanidad centrada en lo físico puede ser una distracción que nos aleja del desarrollo espiritual genuino. El pasaje de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, resalta cómo Dios mira más allá de las apariencias. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Este versículo ilustra cómo la valoración de Dios se basa en la pureza del corazón, no en la apariencia externa. La elección de David como rey sobre Saúl demuestra que la verdadera grandeza se encuentra en la integridad y el carácter, no en las apariencias. Para cultivar la belleza interior y evitar la idolatría del yo, es fundamental enfocarse en el crecimiento espiritual a través de la oración y el servicio a los demás. La oración nos ayuda a centrar nuestros corazones en valores internos y a mantener la humildad. El servicio desinteresado a los demás refuerza la verdadera belleza interior al fomentar un espíritu de amor y generosidad. Técnicas como la meditación sobre los atributos divinos y el estudio bíblico centrado en el carácter cristiano pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable entre el exterior y el interior, asegurando que nuestra identidad en Cristo sea lo que verdaderamente define quiénes somos. Otro punto de la lista es la desesperación por el control, un pecado que se manifiesta en la obsesión por controlar cada aspecto de la vida. Esta necesidad de tener el control absoluto puede llevar al estrés extremo y a una falta de confianza en el plan de Dios. En Proverbios capítulo 19, versículo 21 se dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este versículo nos recuerda que,
A pesar de nuestros esfuerzos por planificar y controlar, los propósitos de Dios prevalecen. La desesperación por controlar todo a menudo se basa en una falsa creencia de que podemos prever y manejar todas las variables de nuestras vidas. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto que trasciende nuestras limitaciones humanas. La historia de Sara e Ismael, relatada en Génesis, capítulo 16, ilustra claramente las consecuencias de intentar tomar el control de manera indebida. Sara, al no ver cumplida la promesa de Dios de darle un hijo, decide tomar la situación en sus propias manos. Propone que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar, lo que resulta en el nacimiento de Ismael. Este acto de desesperación y control no solo causó conflictos y tensiones en la familia de Abraham, sino que también demostró cómo el intentar forzar los propios planes puede llevar a complicaciones y problemas adicionales. Para abordar la desesperación por el control, es esencial aprender a entregar nuestras preocupaciones a Dios. La oración y el ayuno son prácticas fundamentales en este proceso. Al orar, podemos expresar nuestras inquietudes y pedir a Dios que nos dé paz y sabiduría para soltar nuestro deseo de controlar. El ayuno, al enfocarnos en la dependencia de Dios, nos ayuda a liberar nuestro control sobre las circunstancias y a confiar más en su plan. Confiar en el plan divino requiere reconocer nuestra limitación y aceptar que el plan de Dios es más sabio y completo que cualquier estrategia humana. Al practicar la entrega constante a Dios y buscar su guía en la oración, podemos encontrar paz y liberarnos de la carga de tener que controlar cada detalle de nuestras vidas. Para recibir más consejos y reflexiones sobre cómo fortalecer tu vida espiritual, suscríbete ahora y no te pierdas nuestras próximas publicaciones.